Nunca pensé que un día volvería a Honduras así, con una mochila medio vacía y el corazón hecho pedazos. No me sacaron solo de Estados Unidos. Me arrancaron también una parte de lo que había construido allá, una parte de mí mismo. La gente cree que la deportación es solo un viaje de regreso, como si uno simplemente cambiara de país. Pero no, es como despertar de un sueño a la fuerza, con los ojos todavía pesados y sin saber si lo que queda alrededor es real o no. Recuerdo el momento en que me subieron al avión. No me dejaron mirar atrás, no me dejaron despedirme, solo me dijeron que ya todo estaba decidido. Y ahí, entre desconocidos, entendí que mi vida en Estados Unidos había terminado. Los años de trabajo, las noches sin dormir, el miedo constante a ser detenido, todo se resumió en un papel frío que decía deportación. Cuando el avión aterrizó en Honduras, sentí un vacío. Quise convencerme de que regresaba a mi tierra, que aquí estaban mis raíces, que aquí podría recomenzar. Pero dentro de mí había una voz que repetía, ya nada es como antes. Y así fue. La verdad no me golpeó de inmediato. Al principio fueron detalles pequeños, las calles que no reconocía, los rostros cambiados por el tiempo, los silencios incómodos de quienes ya no sabían cómo hablarme. Pero lo más duro estaba por llegar. Lo que descubrí aquí, en este regreso forzado, fue algo que nunca imaginé, algo que me cambió para siempre, y aunque duele contarlo, necesito hacerlo, porque sé que no soy el único, porque detrás de cada deportación hay una historia que nadie ve, una verdad que se esconde entre el orgullo y la vergüenza, entre la esperanza y el miedo. Cuando pienso en los años que pasé en Estados Unidos, me parece increíble cómo el tiempo se mezcla en mi memoria. Llegué joven, con la ilusión de enviar dinero a mi madre en Honduras y con la esperanza de construir una vida diferente. Lo que no sabía era que en el camino iba a crear lazos tan profundos que terminarían marcando cada rincón de mi existencia. Tenía apenas 22 años cuando crucé la frontera por primera vez. Recuerdo el miedo, el cansancio y la sensación de que no había vuelta atrás. Al pisar ese suelo sentí que había entrado en un mundo nuevo, un mundo que no me pertenecía, pero que debía conquistar a toda costa. Trabajé en todo lo que aparecía: restaurantes, construcción, limpieza, mudanzas. Al principio, las jornadas eran interminables, pero yo aceptaba cada tarea como un paso más hacia un futuro seguro. Había días en que mi cuerpo no respondía, pero bastaba con imaginar la cara de mi madre recibiendo las remesas para encontrar fuerza. Ella siempre me decía en las llamadas, «Hijo, no te rindas, aquí estamos orgullosos de ti». Esa frase se volvió mi motor. No importaba cuántas veces me sintiera invisible en las calles de aquella ciudad grande. Yo sabía que en mi tierra alguien me recordaba con amor. Con el tiempo, encontré cierta estabilidad. Conseguí un empleo fijo en un taller mecánico. Me gustaban los autos desde niño, y aunque nunca estudié formalmente, aprendí observando y metiendo las manos en la grasa. El dueño del taller, un señor mexicano, me dio la oportunidad porque vio en mí algo que muchos no notaban: ganas de aprender. Ese trabajo se convirtió en mi refugio. Allí pasaba la mayor parte de mis días, rodeado de motores, aceite y conversaciones rápidas entre compañeros que también compartían historias de lucha y migración. En ese lugar entendí que no estaba solo, que éramos miles intentando sobrevivir en un país que muchas veces nos miraba como si no existiéramos. La vida empezó a tomar forma cuando conocí a Ana. Ella trabajaba en una cafetería cerca del taller. Íbamos a desayunar allí con los compañeros, y poco a poco nuestras miradas se fueron encontrando. Ana era hondureña también, de una ciudad no muy lejos de la mía.
Hablar con ella se sentía como volver a casa. Tenía esa forma de reír que me recordaba los domingos en familia, cuando las risas se mezclaban con el ruido de las ollas y los niños corriendo. Con ella aprendí que uno podía construir un pedazo de Honduras en cualquier parte del mundo. Nos enamoramos casi sin darnos cuenta. Al principio fueron caminatas, luego cenas, y más tarde empezamos a compartir un pequeño apartamento. Esa fue la primera vez que sentí que realmente pertenecía a algo en ese país. Tener un hogar con Ana fue un cambio total. Aunque era modesto, se convirtió en el centro de nuestra vida. Decoramos las paredes con fotos de nuestras familias. Pusimos cortinas de colores y un par de plantas que ella cuidaba con esmero. Era un espacio donde podíamos reír, llorar y soñar sin miedo. Allí planeamos nuestro futuro, ahorrar para comprar un carro propio, quizás algún día una casa pequeña. Ana quería estudiar enfermería y yo soñaba con abrir mi propio taller. Nos decíamos que todo era posible si trabajábamos juntos. Y yo, en mi interior, creía de verdad que el sacrificio iba a dar frutos. La rutina en Estados Unidos no era fácil. Los horarios eran duros, el cansancio se acumulaba y siempre existía ese miedo constante a ser detenido. Pero en medio de todo eso, había momentos que valían la pena. Recuerdo los domingos que íbamos al parque a comer pupusas o baleadas que vendían otros hondureños. Allí, entre la música de marimba y los acentos familiares, nos sentíamos parte de una comunidad. Había un calor especial en esas reuniones, un recordatorio de que aunque estuviéramos lejos, las raíces seguían vivas. A veces me sorprendía a mí mismo sonriendo, pensando que tal vez sí podíamos tener un futuro estable en ese país. Con el paso de los años, mi vínculo con Estados Unidos se volvió más profundo. Ya no era solo un lugar de trabajo, se había transformado en el escenario de mi vida. Tenía amigos que se habían vuelto familia, vecinos que saludaban cada mañana, una rutina que, aunque dura, era nuestra. Incluso me atreví a sacar una membresía en la biblioteca local, donde a veces iba con Ana a leer o simplemente a descansar del ruido del taller y la cafetería. Cada pequeño detalle construía una sensación de pertenencia, como si, poco a poco, la frontera en mi corazón se fuera borrando. Pero al mismo tiempo, no dejaba de sentir la dualidad. Había días en que me miraba al espejo y recordaba que, legalmente, no existía en ese país. Esa era la dura realidad que trataba de olvidar. No importaba cuánto trabajara, cuánto aportara, siempre existía la posibilidad de que un día todo se derrumbara. Por eso trataba de no pensar demasiado en el futuro. Me concentraba en el presente, en los momentos con Ana, en las llamadas a mi madre, en las pequeñas victorias del día a día. Esa era mi manera de sobrevivir. Con Ana hablábamos mucho de Honduras. Ella me contaba historias de su infancia, de los juegos en la calle, de las fiestas patronales. Yo le hablaba de mis hermanos, de los campos verdes después de la lluvia, del olor del café recién hecho en la cocina de mi madre. Esas conversaciones nos mantenían conectados con lo que éramos, aunque también despertaban cierta nostalgia. A veces llorábamos juntos, preguntándonos si algún día volveríamos a caminar por esas calles sin miedo, si algún día podríamos llevar a nuestros hijos a conocer la tierra que nos vio nacer. Eran preguntas sin respuesta, pero que nos unían. Mas en el trabajo empecé a sentirme más seguro. Ya no era el joven temeroso que aceptaba cualquier tarea. Ahora era alguien respetado por sus compañeros. El dueño del taller incluso me dejó encargarme de algunos proyectos grandes. Eso me llenaba de orgullo. Era como demostrarme a mí mismo que valía, que mis manos tenían un propósito. Algunos clientes incluso me pedían directamente a mí para reparar sus autos. Ese reconocimiento, por pequeño que pareciera, significaba mucho.
Me hacía sentir que, de alguna forma, estaba logrando algo en ese país que tantas veces me había hecho sentir invisible. La vida con Ana también fue creciendo. Empezamos a ahorrar con más disciplina. Guardábamos cada dólar extra, soñando con ese futuro que dibujábamos en las conversaciones nocturnas. Ella seguía insistiendo en su deseo de estudiar y yo la animaba. Decía que algún día sería la mejor enfermera y yo sería su mecánico de confianza. Nos reíamos de esos planes, pero en el fondo los tomábamos en serio. Había amor, había compromiso, había sueños. Todo parecía avanzar en la dirección correcta, pero debajo de toda esa aparente estabilidad había señales que no queríamos ver. Eran pequeñas cosas que parecían insignificantes en su momento, pero que con el tiempo mostrarían la fragilidad de todo lo que habíamos construido. Había controles de inmigración en las calles, rumores de redadas, historias de conocidos que habían desaparecido de un día para otro. Sin embargo, preferíamos aferrarnos a lo bueno. Decíamos que mientras trabajáramos duro y no nos metiéramos en problemas, estaríamos bien. Esa esperanza, aunque ingenua, nos mantenía a flote. Mirando atrás, me doy cuenta de que en esos años viví entre dos mundos. Uno era el mundo real, lleno de riesgos y limitaciones. El otro era el mundo que creamos con Ana, un refugio de amor, sueños y pequeñas victorias. Esa dualidad me dio fuerza, pero también me cegó. Me hizo creer que podía sostener todo indefinidamente, que de alguna manera la vida nos iba a permitir seguir construyendo en silencio. Lo que no sabía era que tarde o temprano la verdad iba a alcanzarnos. En esos días, sin darme cuenta, estaba escribiendo los capítulos más importantes de mi vida. Capítulos llenos de amor, de sacrificio y de esperanza. Capítulos que me marcarían para siempre, incluso cuando todo se derrumbara después. Hoy, cuando cierro los ojos, todavía puedo ver el rostro de Ana iluminado por la luz suave de nuestra pequeña sala. Puedo escuchar la voz de mi madre al otro lado del teléfono. Puedo sentir el olor del taller impregnado en mi ropa. Esos recuerdos son los que me mantienen de pie. Son la prueba de que, aunque todo cambió, hubo un tiempo en que realmente creímos que era posible. Al principio, todo parecía igual. La rutina seguía su curso, los días se repetían con la misma cadencia de siempre, el trabajo en el taller, las visitas a la cafetería, las noches tranquilas en el apartamento. Pero poco a poco empezaron a aparecer señales, pequeños detalles que, en ese momento, no parecían graves. Aunque ahora entiendo que eran las primeras grietas de una realidad que no queríamos aceptar. Recuerdo una tarde en que llegué al taller y encontré a los compañeros hablando en voz baja. Había rumores de que la migra estaba haciendo redadas en los vecindarios cercanos. Uno de ellos contó que un primo suyo había sido detenido saliendo de su casa, camino al trabajo. Yo traté de no darle importancia. Siempre había historias así, y la mayoría terminaban en nada. Pero esa vez noté el miedo en los ojos de todos. No era solo un rumor, era un aviso. Y aún así, me repetí a mí mismo que mientras trabajara y no me metiera en problemas, estaría a salvo. Ana también empezó a mostrar cierta inquietud. En las noches, cuando hablábamos, ella mencionaba que había visto más patrullas en el barrio. Me decía que teníamos que ser más cuidadosos, que no debíamos llamar la atención. Yo asentía, pero en el fondo no quería preocuparme demasiado. Teníamos tantos planes, tantos sueños por cumplir, que prefería pensar que esas eran cosas que les pasaban a otros, no a nosotros. El autoengaño, en ese momento, era más cómodo que la realidad. Otra señal apareció en la cafetería donde Ana trabajaba. Un día me contó que un cliente había hecho un comentario extraño sobre su acento. Dijo algo como: «Ustedes, los centroamericanos, están llegando en montones».
Ana sonrió para disimular, pero por dentro se sintió humillada. Cuando me lo contó, traté de tranquilizarla diciéndole que no todos pensaban así, que era solo una persona ignorante. Sin embargo, esas palabras se quedaron flotando en el aire como un recordatorio de que nunca íbamos a ser completamente aceptados. Yo mismo lo había sentido muchas veces. Miradas desconfiadas, comentarios en voz baja, preguntas incómodas sobre mi origen. Pero había aprendido a ignorarlo. Ahora entiendo que esas experiencias eran parte del mismo sistema que, tarde o temprano, nos iba a golpear. Hubo otro momento que recuerdo con claridad. Estábamos en el parque, disfrutando de un domingo libre, cuando de repente vimos pasar varias camionetas blancas. Llevaban el logo de inmigración. El ambiente cambió en cuestión de segundos. Familias que estaban comiendo recogieron sus cosas apresuradamente. Padres llamaban a sus hijos con urgencia y todos se miraban entre sí con el mismo temor. Ana me apretó la mano y me dijo en voz baja, «Vámonos». Caminamos rápido hacia el auto, sin mirar atrás. Ese día no nos detuvieron, pero el miedo quedó grabado en mi pecho. Fue como una sombra que empezó a acompañarnos a todas partes. En casa, Ana y yo empezamos a hablar de planes de emergencia. ¿Qué hacer si uno de los dos era detenido? ¿A quién llamar? ¿Dónde guardar los documentos importantes? Al principio, esas conversaciones parecían exageradas, como si estuviéramos preparándonos para una guerra que tal vez nunca llegaría. Pero con el tiempo, se volvieron parte de nuestra rutina. Guardábamos un poco de dinero en efectivo escondido en la cocina y teníamos un número de teléfono escrito en varios lugares, por si acaso. Era nuestra manera de sentir que teníamos algo de control, aunque en realidad vivíamos a merced de las circunstancias. El trabajo también empezó a mostrar señales de tensión. El dueño del taller, que siempre había sido amable, comenzó a pedirnos que fuéramos más discretos. Nos recomendaba no salir todos juntos a la misma hora, no hablar demasiado fuerte en español, no llamar la atención de los vecinos. Yo sabía que lo hacía para protegernos, pero esas indicaciones me hacían sentir cada vez más invisible. Era como si mi vida estuviera reducida a existir en silencio, sin dejar huella, sin molestar a nadie. Y aunque lo aceptaba, por dentro, empezaba a crecer una sensación de encierro. Ana, por su parte, se volvió más callada. Había noches en que la encontraba mirando por la ventana, como si esperara ver algo en la calle. Cuando le preguntaba qué pensaba, solo me respondía, «Nada, estoy cansada». Pero yo sabía que no era cansancio, era miedo. Ese mismo miedo que empezaba a instalarse también en mí, aunque tratara de disimularlo. Era como vivir con una nube oscura sobre la cabeza que no se iba aunque el día estuviera soleado. Otra señal apareció cuando intentamos rentar un nuevo apartamento. El lugar donde vivíamos era pequeño y soñábamos con mudarnos a algo un poco más grande. Llenamos la solicitud, pero el dueño, al ver nuestros documentos, nos dijo con frialdad que no podíamos aplicar. Fue un golpe duro. No lo dijo directamente, pero sabíamos la razón. En ese momento, la ilusión de crecer, de mejorar, se desmoronó un poco. Entendimos que, por más que trabajáramos, había puertas que nunca se abrirían para nosotros. También empezamos a escuchar más historias de conocidos. Gente que había vivido en Estados Unidos durante años y de repente desaparecía. Un vecino que saludábamos todas las mañanas fue detenido en su trabajo y deportado en cuestión de días. Una amiga de Ana dejó de contestar llamadas después de que la migra llegó a su edificio. Cada historia era un recordatorio de que lo mismo podía pasarnos en cualquier momento. Pero en lugar de enfrentarlo, preferíamos refugiarnos en nuestras rutinas, en los pequeños momentos de normalidad que aún nos quedaban.
Recuerdo especialmente una conversación con mi madre. Le conté por teléfono que las cosas se estaban poniendo difíciles, que había más controles en las calles. Ella guardó silencio por unos segundos y luego me dijo: «Hijo, siempre ten cuidado, pero no pierdas la fe. Dios no los abandona». Sus palabras me dieron un poco de calma, aunque también me hicieron pensar en lo frágil que era todo. Vivíamos en un equilibrio tan delicado que cualquier movimiento podía hacerlo caer. Las señales seguían acumulándose. Eran miradas, comentarios, patrullas en las calles, silencios en casa, puertas que se cerraban. Todo parecía indicar que algo estaba por suceder. Pero en ese momento lo interpretábamos como obstáculos normales, como parte de la vida de cualquier migrante. Nos decíamos que era cuestión de aguantar, que mientras estuviéramos juntos, nada nos iba a derrumbar. Y así seguimos, sin darnos cuenta de que la tormenta ya estaba a la vuelta de la esquina. Con los años, entendí que esas pequeñas señales eran advertencias. Advertencias que preferimos ignorar, porque era más fácil vivir en la ilusión de estabilidad que enfrentar la verdad. Cada una de esas situaciones era un eco del destino que nos esperaba. Pero en aquel entonces, todo lo que queríamos era seguir adelante, sostener nuestros sueños y creer que la vida nos iba a permitir quedarnos en el lugar donde habíamos construido tanto. No sabíamos que la caída estaba más cerca de lo que imaginábamos. La mente humana tiene un mecanismo extraño. Cuando el miedo se vuelve demasiado grande, busca refugios en donde pueda, incluso en ilusiones. Así pasaba conmigo en aquellos días. Aunque las señales eran claras, yo prefería pensar que todo era pasajero. Me decía a mí mismo que siempre había habido redadas, que siempre había rumores y que de alguna manera nosotros íbamos a estar a salvo. Era como cerrar los ojos en medio de una tormenta, confiando en que el viento no me derribaría si me quedaba quieto. Cada mañana seguía yendo al taller como si nada estuviera cambiando. Trabajaba con dedicación, convencido de que el esfuerzo me protegería. Mientras uno sea útil, nadie se fija en ti, repetía como un mantra. Me aferraba a esa idea con todas mis fuerzas. Tal vez era una forma de darle sentido a los sacrificios, de justificar por qué habíamos dejado todo atrás para empezar una vida en ese país. Pensar que el trabajo duro no significaba nada habría sido demasiado doloroso, así que preferí creer que aún tenía un valor. Ana también se aferraba a sus propias esperanzas. Hablaba de ahorrar para comprar un auto mejor, de visitar a su familia en Honduras en unos años, de construir una casa allá para el futuro. Sus palabras eran como pequeñas luces en medio de la oscuridad. Yo la escuchaba y asentía, aunque por dentro sentía que cada vez estábamos más atrapados. Aún así, dejaba que esa ilusión nos sostuviera, porque sin ella todo se hubiera derrumbado demasiado pronto. Recuerdo que hubo un tiempo en el que incluso soñamos con arreglar nuestra situación. Buscamos información sobre abogados, preguntamos a conocidos que habían intentado legalizarse. Todos nos decían que era complicado, costoso, casi imposible, pero aún así, guardábamos los folletos, anotábamos números de teléfono y hablábamos de que algún día íbamos a tener papeles. Ese algún día se convirtió en nuestro refugio favorito. Un horizonte lejano que nos mantenía caminando aunque nunca lo alcanzáramos. La iglesia también jugó un papel importante en esa etapa. Íbamos casi todos los domingos, y escuchar al pastor hablar de fe y esperanza nos daba una paz temporal. Orábamos con fervor, pidiendo protección, pidiendo que Dios nos diera un camino. Cuando cantábamos, sentía que nuestras voces se unían con las de los demás, como si todos compartiéramos el mismo temor y la misma esperanza.
La fe se convirtió en un bálsamo contra la ansiedad, un espacio donde podíamos descansar del peso de la incertidumbre. Pero fuera de esas paredes, la realidad seguía golpeando. Había noches en las que me costaba dormir. Me quedaba despierto, escuchando cada ruido en la calle, pensando que podían ser ellos. En esos momentos, la negación se quebraba y el miedo se asomaba con fuerza. Entonces me levantaba, caminaba hasta la sala y me decía que no podíamos vivir así, que teníamos que hacer algo. Pero al amanecer, con la luz del día, volvía a convencerme de que todo estaba bajo control. Era un ciclo interminable. Miedo por la noche, esperanza por la mañana. Ana notaba esos cambios en mí. A veces me decía, no podemos vivir esperando lo peor. Si pensamos así, nunca vamos a ser felices. Sus palabras me daban un poco de aliento. Yo le respondía que tenía razón, que debíamos disfrutar lo que teníamos ahora. Así planificábamos pequeñas cosas, una cena especial el fin de semana, un paseo corto al parque, ver una película juntos. Eran momentos simples, pero se convirtieron en anclas de normalidad. Mientras los teníamos, podíamos fingir que nada malo iba a pasar. También me refugiaba en las llamadas con mi familia. Cuando hablaba con mi madre, le decía que todo iba bien, que estábamos trabajando mucho y que poco a poco íbamos saliendo adelante. No quería preocuparla, así que omitía los detalles de la tensión que vivíamos. Ella me hablaba de la vida en Honduras, de mis hermanos, de los vecinos. Esas conversaciones eran como una ventana a otro mundo, un mundo donde todavía existía la calma. Después de colgar, me quedaba con un nudo en la garganta, pero también con la fuerza suficiente para seguir un día más. La negación tenía un sabor dulce, porque nos permitía seguir soñando. Hablábamos de tener hijos algún día, de cómo queríamos educarlos, de que ellos crecerían sin pasar por lo mismo que nosotros. Incluso elegimos nombres, riendo como si fuera algo cercano. Esos sueños nos mantenían de pie, aunque en el fondo sabíamos que eran frágiles. Era como construir un castillo de arena al borde del mar, hermoso, pero condenado a deshacerse con la primera ola. Otro recurso al que recurríamos era comparar nuestra situación con la de otros. Siempre había alguien que estaba peor, alguien que había perdido todo en cuestión de días. Al escuchar esas historias, nos decíamos, a nosotros no nos ha pasado nada todavía, seguimos bien. Era una forma de minimizar el riesgo, de convencernos de que aún teníamos suerte. Pero con el tiempo, esa comparación empezó a volverse amarga, porque cada nuevo caso era un recordatorio de que tarde o temprano podía tocarnos a nosotros. También intentamos refugiarnos en el trabajo. Yo aceptaba horas extras siempre que podía, y Ana se ofrecía para cubrir turnos de compañeras. Ganábamos un poco más, pero también era una manera de mantener la mente ocupada. Mientras trabajábamos, no pensábamos en la incertidumbre. Mientras nuestras manos estaban ocupadas, la mente encontraba un respiro. Pero al llegar a casa, el silencio nos devolvía a la realidad. La esperanza, sin embargo, seguía apareciendo en los momentos más inesperados. Una vez, un cliente del taller me dio una propina generosa y me dijo que apreciaba mi trabajo. Ese gesto me hizo sentir visto, valorado. Otro día, una señora en la cafetería felicitó a Ana por su amabilidad y le dejó una nota agradeciéndole. Eran pequeños rayos de luz, pruebas de que no todo el mundo nos rechazaba. Esos momentos nos daban la ilusión de que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar un lugar en ese país. Hubo un día especial que recuerdo con claridad. Era nuestro aniversario. Y aunque no teníamos mucho dinero, Ana preparó una cena sencilla en casa. Encendió unas velas, puso música suave y cenamos juntos. En medio de la conversación, me miró a los ojos y me dijo,
Mientras estemos juntos, no importa dónde estemos, podemos enfrentar lo que sea. Esa frase se quedó grabada en mi corazón. Me dio la fuerza que necesitaba para seguir negando la realidad, porque prefería creer en esas palabras que enfrentar el miedo. Pero la verdad estaba ahí, latente, esperando. Cada sonrisa, cada plan, cada promesa estaba sostenida por un hilo delgado. Nosotros lo sabíamos, aunque no lo dijéramos en voz alta. La negación era nuestra estrategia de sobrevivencia y la esperanza nuestra gasolina para seguir avanzando. Era una mezcla extraña. Sabíamos que algo podía suceder en cualquier momento, pero al mismo tiempo nos convencíamos de que lo peor nunca llegaría. Con el tiempo entendí que esa etapa fue necesaria. Sin la negación y la esperanza, no habríamos resistido tanto. Necesitábamos engañarnos un poco para no caer en la desesperación. Necesitábamos soñar para poder respirar. Pero esa ilusión tenía un precio. Cuando la caída llegó, el golpe fue mucho más duro de lo que podíamos imaginar. Nunca pensé que el día que me subieron al avión de deportados sería apenas el inicio de mi verdadera caída. Creía que ya había tocado fondo cuando me pusieron las esposas en aquel centro de detención en Texas, cuando me dijeron que ya no había nada que hacer, que mis papeles no servían, que las apelaciones habían sido negadas. Pero no. Ese era solo el borde del precipicio. La caída empezó realmente cuando llegué a Honduras, con las manos vacías, con el corazón destrozado y la certeza de que nada de lo que había construido durante más de una década en Estados Unidos seguía siendo mío. El aeropuerto de San Pedro Sula me recibió con un calor denso, como si el aire mismo quisiera aplastarme. En la sala donde nos entregaron a migración, vi a otros hombres igual que yo. Algunos lloraban en silencio, otros maldecían, otros solo miraban al suelo. Yo no dije nada, solo respiraba hondo, como si cada inhalación fuera un intento desesperado de convencerme de que todavía tenía fuerzas. Afuera, unos funcionarios nos entregaban bolsas de plástico con un sándwich y una botella de agua. Todo parecía tan frío, tan mecánico, como si no fuéramos personas, sino paquetes que alguien devolvía. Cuando crucé las puertas y pisé otra vez mi tierra, sentí un vacío extraño. Era mi país, sí, pero ya no lo reconocía. Yo había cambiado y Honduras también. En mi memoria las calles olían diferente, las voces sonaban distintas, el ritmo era otro. Ahora me parecía un lugar ajeno, como si estuviera llegando a un país extraño en el que no tenía raíces. Esa sensación me partió en dos. La primera llamada que hice fue a mi hermana menor. Ella me contestó con voz entrecortada y me dijo que me esperaba en la terminal de buses. Cuando nos vimos, me abrazó fuerte, y en ese abrazo sentí ternura pero también pena. Era como si ella me estuviera recogiendo del suelo, como si me estuviera levantando de una derrota demasiado grande. Sus ojos brillaban de lágrimas contenidas, pero no dijo nada. Solo me llevó a su casa. Y ahí fue donde empecé a comprender la magnitud de mi caída. Mi madre, ya anciana, apenas me reconocía. El Alzheimer le había robado pedazos de memoria, y cuando me vio, sonrió con dulzura, pero me llamó por el nombre de mi padre. Ese golpe me atravesó. Estuve 10 años lejos, trabajando día y noche para mandar dinero, convencido de que estaba protegiendo a mi familia. Y ahora, al volver, mi madre no sabía quién era yo. Las calles que recorrí después estaban llenas de sombras. Vecinos que habían muerto, amigos de infancia que se habían ido, casas vacías, paredes marcadas por pandillas. El barrio no era el que recordaba. Y lo peor, yo tampoco era el mismo. Me di cuenta de que ya no encajaba ni aquí ni allá. En Estados Unidos era el inmigrante indocumentado, siempre a la defensiva. En Honduras era el deportado, una etiqueta
que cargaba en cada mirada, en cada susurro. La gente me preguntaba qué había hecho, por qué me habían sacado, como si hubiera cometido un crimen terrible. Yo intentaba explicar, pero nadie realmente escuchaba. Para muchos, ser deportado era igual que ser delincuente. Esa estigma me empezó a hundir todavía más. En las noches no podía dormir. Cerraba los ojos y escuchaba los sonidos de la cárcel de inmigración. Puertas metálicas, pasos de guardias, voces en inglés que no entendía del todo. Luego despertaba sudando, sin saber en qué país estaba. Me sentía atrapado entre dos mundos, uno que me rechazó y otro que ya no me pertenecía. El dinero que había mandado durante años ya no estaba. Mi hermana me contó que gran parte se había gastado en medicinas para mamá, en arreglos de la casa, en sobrevivir. Y aunque lo entendía, dentro de mí había una rabia silenciosa. Había entregado mi juventud a Estados Unidos, había dejado mis huesos en la construcción, en restaurantes, en fábricas, todo para volver con las manos vacías. Intenté buscar trabajo, pero fue inútil. Cada entrevista terminaba igual: miradas de desconfianza, preguntas veladas, rechazos. Algunos me decían que no querían gente deportada porque eso traía problemas. Otros ofrecían salarios tan bajos que era imposible vivir con dignidad. Cada vez que salía a buscar, regresaba con la sensación de ser invisible. Y fue entonces cuando empecé a sentir el verdadero peso de la caída. No era solo haber perdido el sueño americano. Era darme cuenta de que también estaba perdiendo el derecho a soñar en mi propio país. Las calles parecían cerradas para mí. Los rostros familiares ya no eran tan familiares. Todo se volvía hostil, incluso el silencio de mi cuarto por las noches. Mi hermana trataba de animarme, pero yo la escuchaba a medias. Mi mente se llenaba de recuerdos. Mi hija en Estados Unidos, su risa cuando la llevaba al parque, las llamadas por videollamada donde me decía: «Papi, ¿cuándo vienes?». Ahora ya no podía prometerle nada. Ella se quedaba allá, con su madre, mientras yo estaba aquí, atrapado en un país que me parecía cárcel abierta. Un día salí a caminar por el centro y vi a un grupo de jóvenes que recién habían llegado, deportados también. Estaban tirados en una banca, hablando en voz baja, planeando cómo volver a cruzar. Uno de ellos me miró y me dijo: «Aquí no hay nada, hermano, la única salida es regresar». Yo bajé la mirada. Parte de mí quería creerle, pero otra parte sabía que si lo intentaba otra vez, quizá no saldría con vida. La caída, entendí, entonces, no era solo perder un país. Era perderme a mí mismo, sentirme partido, incompleto, un hombre que no era de ningún lugar. Estados Unidos me había echado y Honduras me recibía con indiferencia. Entre esos dos mundos yo quedaba suspendido, como alguien que se cae al vacío y nunca toca fondo. Las noches siguientes me descubrí llorando en silencio para que mi hermana no escuchara. Lloraba por mi madre, que ya no me reconocía, por mi hija, que crecía lejos, por los años que no volverían. Lloraba por mí, por haber creído que el sacrificio algún día tendría sentido. Ese fue el verdadero momento de la caída. No fue cuando me sacaron esposado del centro de detención. No fue cuando me subieron al avión. Fue aquí, en mi propia tierra, cuando comprendí que estaba solo, que la vida que dejé atrás en Estados Unidos ya no existía y la que me esperaba en Honduras tampoco tenía un lugar para mí. La caída no fue un golpe, fue un vacío. Y lo peor de todo era que todavía seguía cayendo. La caída me había dejado en un lugar oscuro, pero lo que vino después fue todavía más difícil. Aprender a convivir con la ausencia, esa forma de vacío que se instala en cada rincón de la vida y no se va nunca. La ausencia no es solo un espacio vacío, es algo vivo,
un peso silencioso que se sienta contigo en la mesa, que te acompaña cuando caminas por la calle, que se mete en tus sueños. Yo la sentía cada mañana, al despertar en el cuarto pequeño que mi hermana me había preparado. Abría los ojos y lo primero que notaba era el silencio. En Estados Unidos siempre había ruido, el tráfico, el vecino, el televisor, mi hija riéndose al fondo. Aquí, en Honduras, lo que me despertaba era el vacío, ese eco que me recordaba lo que ya no estaba. La ausencia más dura era la de mi hija. Tenía apenas 11 años cuando me deportaron. La veía en videollamadas, pero no era lo mismo. Su voz me llegaba con retraso, su risa se congelaba en la pantalla, sus ojos se veían diferentes. Ella trataba de mostrarme sus cuadernos de la escuela, sus dibujos, pero yo no podía tocar nada. No podía abrazarla cuando lloraba, no podía corregirle la tarea, no podía acompañarla en su vida diaria. Yo estaba, pero no estaba. Y esa forma de estar ausente es la que más duele. Cada vez que hablábamos, ella me preguntaba cuándo iba a volver. Yo trataba de esquivar la pregunta, inventando respuestas que sonaban débiles incluso para mí. Le decía, pronto, mi amor. Pero por dentro sabía que no era cierto. Esa mentira piadosa me desgarraba. Era como si cada palabra me robara un pedazo de dignidad. La otra ausencia era la de mi madre. Vivía en la misma casa que yo, pero ya no estaba realmente. El Alzheimer se la llevaba poco a poco, como si cada día borrara un pedazo de su memoria. A veces me confundía con mi padre, otras con un vecino que ya había muerto. Yo intentaba no llorar frente a ella, pero por dentro sentía un dolor insoportable. Había pasado una década trabajando para que no le faltara nada. Y al final, cuando volví, ella ya no podía recordarme como su hijo. Esa forma de ausencia presente era un castigo silencioso. La tenía frente a mí, pero no la tenía. Y luego estaba mi propia ausencia. Yo me miraba al espejo y no reconocía al hombre que veía. Había cambiado demasiado. Mi cuerpo estaba marcado por el trabajo duro en Estados Unidos, manos ásperas, espalda encorvada, arrugas prematuras. Mis ojos tenían un cansancio que no se iba. Ya no era el joven que se fue con esperanza, ni tampoco era parte de la vida de allá. Era un hombre suspendido, alguien que existía solo en medio de un recuerdo. Esa convivencia con la ausencia se volvió rutina. Me levantaba temprano, caminaba hasta la tienda a comprar pan, regresaba, desayunaba con mi hermana en silencio. Luego pasaba el día buscando trabajo o ayudando en la casa. Cada acción estaba teñida por la falta de algo, por la sensación de que vivía a medias. La gente del barrio me saludaba, pero siempre con un aire extraño. Era como si yo estuviera presente físicamente, pero en realidad no perteneciera. Algunos me preguntaban sobre Estados Unidos, como si yo aún estuviera allá. Otros me miraban con compasión, como si vieran en mí un recordatorio de lo que no se debe soñar. Esa mirada de los demás también era una forma de ausencia. Yo no era visto como persona completa, sino como un reflejo de algo perdido. Por las noches, esa sensación se volvía insoportable. Me acostaba y sentía el peso de todo lo que no estaba. Recordaba el olor de la habitación de mi hija, sus juguetes regados por el piso, su voz llamándome. Ahora solo tenía una cama vacía y paredes silenciosas. A veces soñaba con ella, y en esos sueños la abrazaba fuerte, pero al despertar la realidad me golpeaba como un muro frío. Convivir con la ausencia también era convivir con la impotencia. Querer estar en dos lugares y no poder estar en ninguno. Querer recuperar el tiempo perdido y saber que nunca volverá. Querer ser padre, hijo, hermano, trabajador, y sentirse como un fantasma que solo observa desde afuera. La vida se volvió una especie de duelo constante, pero no era un duelo que terminara con lágrimas y luego con aceptación.
Era un duelo sin fin, porque la persona por la que lloraba seguía viva, solo que lejos, porque la madre que tenía seguía respirando, pero sin memoria, porque el país en el que vivía estaba ahí, pero no era hogar. Esa contradicción era un peso insoportable. Algunas tardes me sentaba frente a la casa y veía a los niños del barrio jugar. Los escuchaba reír, correr, caerse y levantarse, y ahí me golpeaba de nuevo la ausencia. Yo quería estar en ese momento con mi hija, compartir esos juegos sencillos, esas risas espontáneas, pero lo único que podía hacer era mirar a otros, niños, desconocidos, e imaginar que ella estaba ahí. Esa fantasía era dolorosa, pero era lo más cerca que podía estar de ella. A veces pensaba que sería más fácil si hubiera muerto, porque la muerte al menos trae un cierre, un dolor definitivo, sí, pero un dolor que se asume. La ausencia presente, en cambio, no te da tregua. Te recuerda todos los días lo que perdiste, pero no te permite despedirte. Es como cargar una herida que nunca cicatriza. Mi hermana intentaba animarme. Me decía que poco a poco me acostumbraría, que encontraría trabajo, que la vida seguiría, pero yo no quería acostumbrarme a vivir sin estar completo. No quería aceptar que la ausencia era mi nueva compañía. Cada vez que ella me hablaba, yo asentía, pero por dentro me sentía cada vez más lejano. El barrio también me recordaba lo que ya no era. Las calles por las que caminaba de niño estaban deterioradas, llenas de grafitis, con casas vacías. Los amigos de mi infancia estaban en otros países, o en pandillas, o muertos. Esa ausencia colectiva también pesaba. Era como vivir en un lugar que era y no era el mismo. Un reflejo borroso del pasado. La convivencia con la ausencia terminó por convertirse en una especie de rutina amarga. Despertar, sentirla, cargarla, dormir con ella. A veces trataba de engañarme, de llenar los vacíos con pequeñas cosas, arreglar la casa, ayudar a mi hermana, escuchar música vieja. Pero al final siempre regresaba el silencio, siempre regresaba esa sensación de que nada de eso reemplazaba lo perdido. Y cada día me hacía la misma pregunta: ¿cómo se sigue viviendo cuando tu vida entera está marcada por lo que falta? La ausencia presente no mata de golpe, te va desgastando poco a poco. Es como una gota que cae todos los días sobre el mismo lugar. Al principio piensas que puedes resistir, pero con el tiempo esa gota abre un hueco profundo en tu interior, y yo ya podía sentir cómo ese hueco crecía dentro de mí. La vida con mi madre se había vuelto una rutina silenciosa, llena de ausencias y repeticiones que me pesaban en el corazón. Sin embargo, un día, casi sin aviso, sucedió algo que cambió mi manera de recordarla para siempre. Fue breve, inesperado, pero se quedó conmigo como un tesoro, la última memoria clara, el último instante en el que ella me reconoció como su hijo. Aquella tarde, el sol entraba por las ventanas de la casa en Honduras, tiñendo las paredes con un tono dorado. Yo estaba agotado, cargando el peso de meses de silencio y confusión. Mi hermana preparaba café en la cocina, y mi madre, como de costumbre, permanecía en su cuarto. Normalmente, vagaba entre sombras de recuerdos incompletos, repitiendo frases sin sentido, perdiéndose en un mundo donde yo ya no existía. Me había acostumbrado a no esperar nada, pero ese día fue distinto. Entré en su habitación casi por costumbre. La encontré sentada en la cama, mirando hacia afuera, con la luz del atardecer bañando su rostro cansado. Había algo en su postura que me llamó la atención. Estaba más quieta, más presente, como si el tiempo se hubiera detenido. Me acerqué despacio, sin saber que estaba a punto de vivir un regalo. «Mamá, soy yo», murmuré casi mecánicamente, como lo hacía tantas veces. Ella giró la cabeza y me miró directamente a los ojos. En ese instante lo sentí. Había claridad en su mirada. No era la mirada perdida que me atravesaba sin reconocerme.
era firme, viva, como hacía años no la veía. Su boca se movió despacio y con voz suave dijo: «Mi hijo». Me quedé paralizado. No lo podía creer. Después de tanto tiempo, después de tantas confusiones, me había llamado por mi verdadero nombre. Sentí un nudo en la garganta. Las lágrimas me subieron de golpe. «Sí, mamá, soy yo». Ella extendió su mano temblorosa y apretó la mía con fuerza. Ese contacto fue como volver a casa después de una tormenta. Sus dedos frágiles se cerraban sobre los míos con una determinación que no veía desde hacía mucho. Me observaba con una intensidad que parecía querer grabar cada rasgo de mi rostro. «Te extrañé tanto», susurró. Las palabras me atravesaron como una flecha. Yo no pude contenerme. Lloré, pero no de desesperación, sino de un alivio doloroso. La tenía de nuevo. Aunque sabía que era solo por un instante, me incliné hacia ella, y en ese corto tiempo hablamos como si nada se hubiera roto. Le conté que estaba allí, que ya no tenía que preocuparse, que aunque la vida había sido dura, yo seguía siendo su hijo, a su lado. Ella escuchaba, asentía, acariciaba mi mano. Su mirada no se apartaba de mí. Era como si la cortina que la mantenía prisionera hubiera caído, dándome de nuevo a mi madre. En medio de esa breve conversación, me dijo algo que nunca olvidaré. «No dejes que el dolor te robe la vida». Sus palabras eran simples, pero cargadas de verdad. Yo las recibí como un mandato, como un legado. Asentí con lágrimas en los ojos, aunque en mi interior no sabía cómo cumplirlo. Ese momento duró pocos minutos, quizás 5, tal vez 10, pero para mí fue eterno. Fue suficiente para darme un recuerdo real, una memoria que me sostendría cuando volviera la oscuridad. Porque justo después, su mirada comenzó a nublarse otra vez. Sus ojos se perdieron en un punto invisible, soltó mi mano y volvió al silencio. La claridad se fue tan rápido como había llegado. Me quedé sentado a su lado, inmóvil, dejando que las lágrimas siguieran su camino. Sabía con certeza que esa había sido la última vez que mi madre me reconocía con plena conciencia. La última vez que me llamó hijo. Y aunque el dolor era inmenso, también sentí gratitud. La vida me había dado un regalo inesperado, un recuerdo para sostenerme. Esa noche no dormí. Me quedé reviviendo cada segundo de la escena, la luz dorada del atardecer, el crujido de la cama bajo nuestro peso, el sonido lejano de mi hermana en la cocina, el temblor en la voz de mi madre. Era como una fotografía que no quería borrar, nunca de mi memoria, una escena simple pero llena de sentido. Los días siguientes volvieron a ser como antes. Ella otra vez confundía mi nombre, otra vez vagaba entre frases sueltas y recuerdos fragmentados. Pero yo ya no la miraba con la misma desesperación. Tenía conmigo esa chispa, ese instante de verdad. Era suficiente para recordarme que no todo se había perdido. Comprendí que la vida, incluso en medio de la ausencia, nos regala destellos de presencia, y que esos destellos, por pequeños que sean, pueden sostenernos en la oscuridad. La última memoria de mi madre se convirtió en mi refugio. Cada vez que el dolor se hacía insoportable, cerraba los ojos y regresaba a ese cuarto, a esa mirada clara, a esas palabras que aún resuenan en mi interior. No dejes que el dolor te robe la vida. Las repetía una y otra vez, como si fueran una oración. Era la voz de mi madre, dándome una guía incluso en medio de su fragilidad. Con el tiempo, entendí que ese recuerdo no era solo para mí. También me hablaba de mi hija. Pensaba en cómo algún día ella también guardaría sus últimas memorias conmigo, y me di cuenta de que tenía que darle recuerdos verdaderos, no solo ausencias. Aunque la distancia nos separara, aunque las circunstancias fueran crueles, yo podía construir momentos que ella conservara como un refugio.
Ese pensamiento me dio un motivo para seguir adelante. La última memoria de mi madre se convirtió en una semilla que germinó en mí. No quería que mi hija me recordara solo como un padre lejano, sino como alguien que, a pesar de todo, la amó profundamente. La vida continuó con sus silencios, con su peso, con las ausencias inevitables. Pero dentro de mí había cambiado algo. Ya no caminaba completamente en la oscuridad. Tenía una luz guardada, un recuerdo intacto que me acompañaba. Era pequeño, pero suficiente. Y así comprendí que, a veces, lo que queda no es la cantidad de tiempo compartido, sino la intensidad de un momento verdadero. Y ese momento, esa última memoria de mi madre, era el regalo más grande que podía llevar conmigo. La última memoria con mi madre quedó grabada como una marca profunda en mi corazón. Desde aquel día no he dejado de pensar en lo que significó. No fue solo un instante de claridad en medio de la enfermedad. Fue un espejo que me obligó a mirarme a mí mismo, a reconocer mis propios miedos, mis vacíos y la manera en que el dolor ha moldeado mi vida. Ahora, cuando me siento en silencio y dejo que los recuerdos me alcancen, entiendo que no solo conviví con la ausencia de mi madre, sino también con la mía propia. La vida en Honduras me ha obligado a enfrentar cosas que en Estados Unidos nunca quise mirar de frente. Allá siempre tuve la sensación de estar corriendo, como si el ruido y el trabajo me sirvieran para escapar de mis pensamientos. Aquí, en cambio, el tiempo se estira, los días parecen interminables y me veo obligado a escucharme. Y lo que escucho a veces duele. Escucho a un hombre que siente culpa por no haber hecho más, por no haber estado más tiempo presente, por no haber sabido abrazar las heridas de su madre antes de que la enfermedad borrara todo. Me descubro recordando cada momento perdido. Las llamadas no contestadas, las visitas postergadas, las palabras que nunca dije. Sé que es injusto juzgarme con tanta dureza, porque hice lo que pude con las herramientas que tenía en ese momento. Pero la mente no entiende de lógica. La mente insiste en volver a esos rincones oscuros y en preguntar, ¿y si hubieras hecho más? ¿Y si hubieras estado ahí desde el principio? Vivir con esas preguntas es como cargar una piedra invisible. Nadie la ve, pero yo la siento cada día. Y sin embargo, junto con la culpa también existe algo más: gratitud. Gratitud porque, a pesar de todo, tuve ese instante final de conexión. Gratitud porque mi madre me regaló unas palabras que todavía me acompañan. Gratitud porque, en medio de la enfermedad y de la pérdida, recibí una verdad que me sostiene. Esa verdad es dura de aceptar. La vida siempre nos dejará con huecos, con cosas incompletas, con silencios que nunca podremos llenar. Nadie sale ileso del amor. Y sin embargo, es precisamente en esos huecos donde también nace la esperanza. Porque si todo fuera perfecto, no necesitaríamos aferrarnos a los recuerdos, no necesitaríamos buscar sentido. El vacío nos obliga a valorar lo poco que tenemos. Yo he aprendido que el dolor no desaparece. Uno no se levanta un día y deja de sentirlo. Lo que cambia es la manera de cargarlo. El dolor se vuelve parte de nosotros, como una cicatriz que al principio arde, pero con el tiempo se convierte en un recordatorio de lo que hemos vivido. Y aunque duele, también nos recuerda que amamos de verdad. A veces me pregunto qué hubiera querido mi madre para mí. La escucho en mi memoria diciendo, no dejes que el dolor te robe la vida. Y pienso que quizás su deseo era que yo encontrara un camino hacia la paz, que no me quedara atrapado en el resentimiento o en la culpa. Tal vez su última memoria fue su manera de entregarme una brújula, una dirección para no perderme. Esa reflexión me acompaña cada vez que pienso en mi hija.
Ella es la razón por la que me esfuerzo en no dejar que el dolor me consuma. No quiero que un día me recuerde solo como un hombre roto, lleno de culpas. Quiero que sus memorias de mí sean diferentes, que me recuerde luchando, intentando, amando, incluso en medio de mis caídas. La distancia con ella es otro peso que llevo, otra herida abierta. Pero cuando pienso en la última memoria de mi madre, me doy cuenta de que aún en medio de la ausencia es posible dejar una huella. Quizá no esté presente en cada momento de su vida, pero puedo sembrar en ella palabras, gestos, llamadas, recuerdos que le demuestren que siempre fue amada. Si mi madre pudo regalarme un instante eterno, yo también puedo hacerlo con mi hija. Reflexiono mucho sobre el tiempo. ¿Cómo pasa? ¿Cómo lo desperdiciamos? ¿Cómo nos engañamos creyendo que tenemos más del que realmente existe? En Estados Unidos, pensé que siempre tendría otra oportunidad, otro día para visitar a mi madre, otra semana para hacer esa llamada. Ahora sé que la vida no espera, la enfermedad no espera, la distancia no espera. Por eso intento, aunque me cueste, valorar el presente. Porque lo único que realmente tenemos es este momento, aquí y ahora. También me doy cuenta de que parte de mi dolor viene de querer controlar lo que nunca estuvo en mis manos. No pude detener la enfermedad de mi madre. No pude decidir quedarme en Estados Unidos. No puedo cambiar el hecho de que mi hija crece lejos de mí. Lo único que puedo controlar es cómo respondo a esas pérdidas. Esa es mi responsabilidad. Elegir no rendirme, no endurecer mi corazón, no dejar que la amargura me robe la capacidad de amar. A veces, cuando la noche es larga y el silencio pesa, siento que hablo con mi madre en mis pensamientos. Le cuento lo que siento, le pregunto si me escucha. No sé si esas palabras llegan a algún lado, pero me alivian. Es una forma de mantenerla conmigo. Y en esas conversaciones imaginarias siempre me repite la misma frase: hijo, sigue adelante. Quizá no sea ella, quizá sea mi propia mente buscando consuelo, pero me aferro a esas palabras como a un salvavidas. Reflexionar sobre todo esto me ha hecho comprender que la vida no se trata de borrar el dolor, sino de aprender a caminar con él. Mi madre ya no está, pero su recuerdo vive en mí. Y mi tarea es transformar ese recuerdo en fuerza, en ternura, en decisiones que honren lo que ella me enseñó. No quiero que mi historia termine en silencio y resignación. Quiero que termine en amor. Amor por mi madre, amor por mi hija, amor por la vida a pesar de todo. Eso no significa que el dolor desaparezca. Significa que elijo no quedarme atrapado en él. Mi reflexión final es simple. Todos, tarde o temprano, tendremos una última memoria con alguien que amamos. Y no siempre será como queremos. Puede ser dolorosa, incompleta, confusa, pero si la miramos con honestidad, también puede ser un regalo. Lo importante es no dejar que esa última memoria nos hunda, sino permitir que nos enseñe. Hoy camino con el dolor de la ausencia, sí, pero también camino con la certeza de que fui amado y de que aún puedo amar. Esa certeza, pequeña pero poderosa, es lo que me mantiene de pie. El silencio se ha convertido en mi compañía más constante, no un silencio vacío, sino uno cargado de recuerdos, de ecos que viajan desde lo más profundo de mi memoria. En ese silencio vive mi madre. En ese silencio también vivo yo, tratando de reconstruirme entre fragmentos de lo que fui y lo que aún me queda por ser. El día después de su partida, no hubo grandes gestos, ni palabras solemnes, ni despedidas con música. Hubo solo un vacío que no gritaba, que no empujaba, que simplemente se quedó ahí, en cada rincón de la casa, en cada esquina de mis pensamientos. Era un vacío que no necesitaba anunciarse, porque ya lo llenaba todo.
Aprendí que el dolor verdadero no siempre se muestra en lágrimas o en gestos dramáticos. A veces se esconde detrás de la rutina, detrás de un plato de comida que ya no sabe igual, detrás de una silla que permanece vacía. Es un dolor callado, pero constante, como un murmullo que nunca se apaga. En Honduras, el paisaje parece amplificar ese silencio. Las montañas quietas, los caminos de tierra, las casas modestas de los vecinos, todo me recuerda que la vida sigue, pero no necesariamente conmigo al mismo ritmo. La gente alrededor ríe, trabaja, conversa, y yo los miro, sintiendo que camino en paralelo, como si habitara un mundo diferente, un mundo donde todo está teñido de ausencia. Algunas mañanas despierto con la sensación de haber soñado con ella. No recuerdo el sueño completo, solo fragmentos, una sonrisa, una palabra suelta, una mirada. Y cuando abro los ojos me invade un instante de paz, pero enseguida llega la realidad, la certeza de que ya no está. Ese vaivén entre consuelo y dolor se ha vuelto parte de mis días. No hay respuestas claras, no hay explicaciones definitivas. El desfecho de esta historia no es una conclusión ordenada, sino un conjunto de silencios. Aprendí que no todas las heridas cierran con palabras. Algunas se quedan abiertas, y lo único que podemos hacer es convivir con ellas. Cuando pienso en mi madre, me doy cuenta de que no necesito aferrarme a grandes recuerdos, ni a momentos extraordinarios. A veces basta con las pequeñas cosas. El sonido de su risa, el olor de su comida, la manera en que me llamaba por mi nombre. Esos detalles mínimos son los que sostienen mi memoria. Y, aunque duelan, también son mi refugio. En medio de ese silencio, descubrí que la vida no se detiene por nuestra tristeza. El sol sigue saliendo, la lluvia sigue cayendo, la gente sigue caminando, y yo también debo seguir, aunque a veces solo lo haga arrastrando los pies. Porque la vida no espera, y tampoco me preguntará si estoy listo. Hay días en los que me pregunto si un día dejará de doler, pero creo que ya sé la respuesta: no. El dolor no desaparece, simplemente cambia de forma. Al principio es un golpe, un peso insoportable. Con el tiempo se convierte en un susurro, en una sombra que me acompaña. Y aunque quisiera deshacerme de él, también entiendo que es la prueba de que amé y fui amado. El silencio también me ha enseñado a escucharme de otra manera. Escuchar mis pensamientos, mis culpas, mis miedos. No es fácil. A veces quisiera escapar, volver al ruido de antes, perderme en el trabajo, en el movimiento constante. Pero aquí, en esta tierra, no hay escapatoria. Y quizás sea mejor así. Quizá necesitaba enfrentarme a mí mismo sin distracciones. Este desfecho no tiene aplausos ni reconciliaciones mágicas. No termina con una verdad absoluta ni con una respuesta a todas mis preguntas. Termina más bien con la aceptación de que algunas cosas simplemente son como son. Mi madre se fue. La vida cambió. Yo sigo aquí, aprendiendo a vivir con lo que queda. Cuando pienso en mi hija, siento una mezcla de esperanza y temor. Esperanza porque todavía tengo la oportunidad de dejarle memorias, aunque sean pequeñas, aunque estén marcadas por la distancia. Temor porque sé que algún día, también para ella, yo seré un recuerdo, y no sé qué clase de recuerdo quiere guardar de mí. Esa incertidumbre me impulsa a no rendirme, a buscar maneras de estar presente, aunque sea con palabras, aunque sea con gestos sencillos. El desfecho silencioso es aceptar que nunca habrá un cierre perfecto. No hay un punto final que nos devuelva la paz completa. Lo que hay es un camino, una forma de avanzar con las cicatrices a la vista. Lo que hay es un intento de encontrar belleza en medio de la pérdida, ternura en medio del dolor. A veces me descubro sonriendo al recordar algo pequeño,
una frase de mi madre, una travesura de mi hija, una tarde tranquila en familia. Son momentos fugaces, pero en ellos encuentro descanso. Es como si el silencio por un instante se llenara de luz. También entiendo que no necesito hablar todo el tiempo de mi dolor. No necesito repetirlo para que exista. El silencio lo guarda, lo protege. Y en ese silencio también se esconde la posibilidad de sanar. Porque el silencio no es solo ausencia, también puede ser espacio, espacio para escuchar, espacio para recordar, espacio para seguir respirando. En este desfecho no hay reconciliación con todos mis fantasmas, pero hay un pequeño acuerdo conmigo mismo. Aceptar que hice lo que pude, que amé como supe, que estuve presente a mi manera. Puede que no sea suficiente para borrar la culpa, pero es suficiente para seguir adelante. El silencio me ha mostrado que no necesito respuestas para continuar. No necesito entender por qué suceden las cosas, ni buscar un sentido oculto en cada pérdida. A veces la vida simplemente duele y nuestra tarea es aprender a vivir con ese dolor sin dejar que nos destruya. Hoy camino con menos peso que antes. No porque la ausencia haya disminuido, sino porque he aprendido a cargarla de otra manera. He aprendido a dejar que el silencio me acompañe, en lugar de luchar contra él. He aprendido que en la quietud también puede haber compañía. Este es el desfecho silencioso de mi historia. No un final definitivo, sino un suspiro. Una pausa larga. Un espacio donde caben tanto el dolor como la esperanza. Porque aunque la vida me arrebató a mi madre y me obligó a empezar de nuevo lejos de todo lo que conocía, también me regaló la posibilidad de descubrirme en medio de la ausencia. Y aunque el silencio siga siendo mi compañero, ya no lo siento como un enemigo. Lo siento como un testigo de lo que perdí, pero también de lo que aún me queda. Y mientras respiro, mientras camino, mientras recuerdo, ese testigo me recuerda que sigo vivo. Cuando pienso en cómo terminar este relato, me doy cuenta de que en realidad no existe un final. Lo que hay es un eco que viaja desde la voz de mi madre hasta mis propios pensamientos, un eco que me acompaña en los días más oscuros y en los instantes de calma. Ese eco es lo único que queda, pero también es lo único que necesito para seguir respirando. Durante mucho tiempo busqué una conclusión, un cierre que me devolviera la paz. Creí que al hablar, al recordar, al narrar mi historia, podría llegar a una especie de destino donde el dolor se volviera más liviano. Pero con el paso de los días entendí que no hay tal destino. No existe un puerto seguro donde todo se acomode de manera perfecta. Lo que existe es el viaje, y lo que me queda es aprender a caminar acompañado por ese eco. Ese eco no es siempre amable. A veces duele, a veces me recuerda lo que ya no puedo recuperar. Pero otras veces me reconforta, como si trajera consigo la voz suave de mi madre llamándome por mi nombre, como si me recordara que alguna vez fui cuidado, que alguna vez fui amado con una intensidad que aún me sostiene. El eco también me recuerda que estoy aquí, que sigo vivo, que mi historia no terminó con la de ella. Y aunque duela, aunque me pese, también es una invitación a no rendirme, a no quedarme detenido en la ausencia. Porque si sigo escuchando ese eco, es porque todavía tengo algo por vivir, algo por entregar. Al mirar a mi hija, entiendo que ese eco no es solo mío. Ella también lo llevará, aunque no se dé cuenta todavía. Llevará el eco de mis palabras, de mis gestos, de mis errores y de mis aciertos. Y quizás, algún día, cuando yo ya no esté, ese eco se convertirá en su compañía, así como el eco de mi madre hoy me acompaña a mí. La vida, entonces, se convierte en una cadena de ecos. Cada uno de nosotros deja un rastro, una voz que no se apaga del todo,
un recuerdo que sigue resonando en quienes amamos. Esa es la única forma de eternidad que comprendo. No estar para siempre en carne y hueso, sino permanecer en los ecos que dejamos. Cuando cierro los ojos, escucho ese eco con más claridad. A veces se confunde con el viento, otras con el sonido lejano de la lluvia, y me gusta pensar que mi madre está ahí en cada uno de esos sonidos, susurrándome que siga adelante, que aunque la ausencia duela, la vida todavía guarda rincones de ternura. La frase final que guardo en el corazón no tiene adornos, no necesita metáforas. Es simple, como era ella. Cada vez que el dolor me ahoga, cada vez que el silencio se vuelve demasiado pesado, esa frase resuena en mí. No estás solo, no estás solo, era lo que sentía cuando ella estaba cerca. No estás solo, es lo que me repito ahora, aunque a veces cueste creerlo, porque en ese eco que quedó grabado en mi memoria, aún vive su compañía. Y mientras yo la recuerde, mientras yo la nombre, mientras mi voz siga pronunciando su existencia, nunca estaré del todo solo. Esa es la verdad que me sostiene. No es un final grandioso, no es una revelación que cambie el mundo. Es un eco, pero es un eco suficiente. Camino por las calles polvorientas de Honduras y cada paso me recuerda que mi vida sigue. No con la plenitud que desearía, no con la compañía que anhelo, pero sigue. Y en ese seguir, el eco se convierte en faro, un faro silencioso pero firme, que me indica que aunque todo cambió, aún hay razones para continuar. Quizá un día el eco se vuelva más tenue, más lejano, pero incluso si se convierte en un murmullo casi imperceptible, sabré que sigue ahí, escondido en lo más profundo de mi memoria, recordándome que fui amado, que amé y que esa experiencia es suficiente para dar sentido a mi existencia. El eco no desaparece, porque en realidad somos nosotros los que lo llevamos dentro. Cada recuerdo, cada palabra guardada, cada gesto repetido es un modo de mantener viva la voz de quienes ya no están. Y aunque a veces duela, aunque a veces quisiéramos olvidarlo para descansar, también es lo que nos salva de caer en el vacío absoluto. El eco de mi madre me dice: sigue, y yo sigo, a mi manera, con mis heridas, con mis dudas, con mis miedos. Pero sigo, porque aunque la ausencia me haya arrancado una parte, lo que queda todavía merece ser vivido. En este desfecho no hay música de fondo, ni aplausos. Hay un suspiro, un silencio que se llena con la frase que resuena en mi pecho: no estás solo, y con esa frase camino, respiro, recuerdo. Porque aunque la vida me arrebató mucho, me dejó este eco, y mientras lo escuche, mientras lo lleve conmigo, sé que no todo está perdido. Ese es mi final, o al menos lo más cercano a un final, un eco que nunca desaparece, una voz que sigue acompañándome, incluso en el silencio más profundo. Y en esa voz encuentro lo suficiente para seguir, viviendo un día más, un paso más,